Sónico 2020. Tal cual. Así que también está, por otro lado, la radio está festejando los 15 años de Radio Sónica. De acá Exacto. a las autoridades del canal le mandamos Los saludamos un, con mucho cariño, un gran cariño y bueno, felicitamos por este proyecto que cada vez crece más, ¿no? Y además es un espacio en donde nos podemos expresar todos libremente. Libremente, muy bien. Así y que lo bueno, tenemos a Facundo, ¿no? Lo tenemos a Facu operando, Facu Grosso. Luis, si te parece, no perdemos tiempo. Dale, y vamos a nuestra invitada de hoy. Exacto. Antes le recordamos a la gente que Somos Siempre Nos Mienten. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Nos pueden seguir en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Un programa contra el totalitarismo, el pensamiento único y el discurso dominante de los medios hegemónicos. Bueno, ahora sí. Tenemos en línea, ella es licenciada en Letras, docente en la UNAG, en la Universidad de La Plata, además es directora del programa de estudios de política y sociedad, en política y sociedad Scalabrini Ortiz, es escritora, recientemente ha lanzado su último libro, Santa Eva Perón, con el prólogo de El Padre Pepe. Y además una militante peronista. Está con nosotros Isiar Recalde. Isiar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda y Luis Icarelli te saludan. Luis, Cristian, bueno, un gusto. Nuevamente gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias a vos por tu tiempo y por darnos toda tu sabiduría. Gracias, Isiar. A ustedes. Bueno. Muchas gracias de parte de nosotros. Y esta creo que es la tercera vez que hablamos ya a mediados de año, me parece, y nos pareció atinado poder conversar con vos ya a esta altura de cierre del año para hacer análisis de algunas cuestiones, pero en los que nos vamos a centrar es en lo que difundimos, ¿no es cierto?, en el flyer del peronismo. Vos que sos una gran estudiosa del peronismo, del legado de Eva sobre todo, contra las políticas antinatalistas que hoy se están empezando a implementar de manera ya obscena, ¿no? Viene ya de larga data, algo que lo planteaba Perón en su modelo argentino para el proyecto nacional. Pero quisiera arrancar con una frase que me parece que es disparadora. Después charlaremos sobre varios asuntos, pero creo que es bastante adecuada para el momento. Dice: son los valores morales los que han quebrado en esta actualidad desastrosa y no serán los hombres quienes los restituyan a su antiguo prestigio, y no serán tampoco las mujeres masculinizadas, no, serán otra vez las madres. Es una frase de Eva Perón que está en La razón de mi vida. Me parece interesante, Isiar, ¿no? Porque justamente habla de la destrucción, ¿no es cierto?, de los valores morales, y quienes los vuelvan a reconstruir serán las madres y no las mujeres masculinizadas, algo que hoy el feminismo intenta deconstruir, ¿no?, el rol de madre. ¿Cuál es el rol de la mujer en el peronismo? La promoción justamente, ¿no?, de la familia, de la madre como ese estado anímico esencial para el pueblo. Sí, sin dudas. Yo anclaría en principio, en función de lo que señalabas, Cristian, del ataque contra la población, que en realidad no es algo coyuntural. Lo coyuntural y la joda, digamos, y la preocupación y el dolor de todos nosotros es que se lleva adelante en nombre del justicialismo, que el justicialismo ha tenido históricamente un plan demográfico independiente, esto es, le proponía a la Argentina, en función de las tres banderas, un proyecto demográfico, digamos, que no hacía caso omiso a los pedidos, las presiones del extranjero. Eso se puede ver con muchísima claridad en todos los planes estratégicos de la revolución justicialista. Uno dice, bueno, justicialismo, que es una revolución inconclusa, además es una doctrina y además es una síntesis de programas estratégicos. Se puede analizar, digamos, concretamente los planes quinquenales, el plan trienal, el modelo argentino para el proyecto nacional que vos bien mencionaste y la Constitución del 49.
donde está asentado con muchísima claridad, digamos, que la Argentina iba a darse una política demográfica de tipo soberano de incremento de la natalidad, en el marco, digamos, de un proyecto de defensa nacional, de los recursos naturales y la integridad territorial de la Argentina. Entonces, ¿por qué nos duele? Porque en realidad atenta contra la doctrina y contra el antiimperialismo del justicialismo, digamos. Hoy se proponen para la Argentina, hoy se operan, digamos, desembosadamente y con mucha claridad, se sientan con los embajadores británicos en términos educativos, con la Parenthood, de manera totalmente desembosada el imperio atentando contra la pervivencia de la Argentina. Ahora, este ataque, esta guerra contra la Argentina tiene, les diría, el mismo tiempo, digamos, de existencia de nuestra nación semicolonial, que logró su independencia únicamente con el justicialismo histórico. En ese marco, digamos, uno podría decir, bueno, el justicialismo, ¿qué propuso? Y propuso una propuesta de tipo civilizacional, integral, porque uno dice, bueno, el justicialismo no es eminentemente un modelo económico, no es eminentemente un modelo societario ni político, si bien, digamos, tiene el suyo, es una propuesta civilizacional integral, que Perón la da luz en qué, digamos, en el marco de un mundo bipolar, transido por dos esquemas profundamente materialistas, por un lado, digamos, el comunismo ruso, por otro lado el imperialismo norteamericano, y desde este sur dice, bueno, nosotros tenemos que darnos nuestro propio modelo civilizacional, atendiendo a un proyecto que es original de la Argentina, que es la propuesta de la comunidad organizada, como espacio de trascendencia de la persona humana. Yo siempre insisto que tenemos los justicialistas que ajustar la cuestión del lenguaje, porque muchas veces desde el campo nuestro se habla de ciudadano, como quieren los liberales, o de sujeto, como quiere el pensamiento más vinculado, digamos, al marxismo o al posmarxismo, y nosotros hablamos de persona humana. ¿Por qué? Porque el justicialismo dice, bueno, los hombres y las mujeres no somos meramente expresión de intereses materiales, sino de intereses materiales y además profundamente espirituales. Por eso hablamos de persona humana y por eso hablamos de comunidad y no de sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad te la define el mercado y la comunidad la definen centralmente valores íncitos en nuestra historia, en nuestra tradición nacional. Y en ese marco, el justicialismo propone en la cosmovisión de la comunidad organizada un rol profundamente trascendente para la mujer. En principio de la mano de Juan Domingo Perón, porque yo digo, bueno, nosotros tenemos que asentar la verdad histórica en el reinado de la opinión y decir que, bueno, que en realidad el debate no se trata si de mujeres o de varones, porque de hecho quien más hizo por las mujeres argentinas fue el general Juan Domingo Perón. Esto es, si bien el proceso de incorporación de la mujer a la política y la teorización sobre el ser de la mujer no puede entenderse sin hacer referencia al liderazgo de Evita, las demandas en torno a la cuestión femenina formaban parte de las ideas primigenias de Perón. De hecho, es Perón el que le enseña a Eva Perón, que venía, digamos, de una militancia de tipo sindical. No obstante, es él el que le enseña en términos integrales cuáles eran los problemas, anhelos y la realidad profunda de la mujer en el país. Y bueno, Eva Perón va a tomar esa posta y la va a llevar en términos de conquista al plano de la política. Entonces, en principio, sí, bueno, no es si mujeres o varones, porque de hecho, digamos, la doctrina de la comunidad organizada ya propone un rol trascendente para la mujer, y Evita es la que se va a ocupar centralmente en función de ser conducción táctica de la revolución justicialista y ser quien va a conducir el movimiento femenino victorioso en nuestro país. Y digo femenino y no feminista, porque Eva Perón, de hecho, discute con las feministas. Vos citaste La razón de mi vida, digamos, donde están las palabras más duras contra el movimiento de lo que era el movimiento de mujeres en su época, y con rasgos lamentablemente muy parecidos al feminismo colonial que se esgrime en la actualidad, lamentablemente en nombre del justicialismo, y les va a proponer a las mujeres un sentido de misión comunitario, y les va a proponer a las mujeres además una tarea trascendente en el marco de la comunidad. Por esto esa cita que vos decís, bueno, el mundo, ella dice, bueno, en un mundo profundamente materialista, y se ocupa de pensar, digamos, los estragos
de los procesos bélicos a nivel mundial, hay un resguardo de los valores más trascendentes de la comunidad que no están en los varones, que no están en las mujeres masculinizadas, sino que están centralmente en las madres. Por eso, digamos, el justicialismo tuvo para la mujer como portadora de vida, digamos, la mujer madre y la mujer madre en potencia, un cuidado en términos estatales y además comunitario de profunda relevancia. Se cuidaba la maternidad y los niños como únicos privilegiados, como centro de interés del Estado y, reitero, de la comunidad. Entonces Evita dice, bueno, la mujer es fundamentalmente madre. ¿Y qué constituye el tema de la madre? El ser portador de vida y, reitero, un cúmulo de valores como la entrega a una causa trascendente, la solidaridad, cuestiones vinculadas a la sabiduría propia de la comunidad que estaban íncitas en la mujer. Entonces uno muchas veces cuando ve en la actualidad los debates disruptivos, violentos y estériles, digamos, los autodenominados feminismos, en nombre de nuestra doctrina, le da mucha pena y también mucha bronca porque desconocen lisa y llanamente las ideas de Eva Perón en relación a la mujer y de hecho las palabras profundamente duras que Evita tiene con respecto al feminismo, porque digamos, y con esto voy cerrando, así no se hace muy larga mi intervención, ¿qué de Eva Perón en realidad? Eva se ocupa de analizar lo que era la tradición del feminismo real en la Argentina y que da cuenta en principio, digamos, de que el feminismo formaba parte de esa tradición del movimiento de mujeres de clase alta, de mujeres de la oligarquía y de los sectores medios ilustrados, centralmente universitarias, y cuando digo universitarias no es lo mismo que decir universitarias en la actualidad, porque la gratuidad universitaria comienza en el año 49, esto es, Evita lo viene pensando desde el año 45, digamos, un conjunto de mujeres profundamente elitistas que están profundamente preocupadas, no por la situación de la mujer real de carne y hueso argentina, humilde y trabajadora, sino centralmente por ocupar lugares y cargos. Algo similar a lo que sucede en la actualidad. ¿Y qué llevan adelante? Llevan adelante una ofensiva discursiva y de acción en contra de los varones, que es lo que a Eva más va a preocupar. Si ustedes revisan los escritos de Eva Perón, y sobre todo las alocuciones a las mujeres del proceso que va de la construcción de la rama al Partido Peronista Femenino, hay una insistencia, digamos, casi una obsesión en Eva Perón por evitar la división mujeres y varones dentro del movimiento nacional. Una y otra vez le dice a las mujeres, nosotros somos un movimiento de integración mujeres y varones, y lo peor que nos puede pasar es disputar con los varones espacios de poder. Esto es, ve hacia adentro de la patria que actuaban como factores disgregadores los movimientos femeninos y le refuerza esa visión en su viaje a Europa, digamos, en su viaje diplomático a Europa como enviada del general Perón, donde además de ocuparse, de analizar cómo eran los dispositivos de ayuda social y de acción social en Europa, se encarga además, y ahí tiene una mirada muy lúcida y muy fina, de analizar también el movimiento de mujeres. ¿Y de qué da cuenta? De algo parecido a lo que daba cuenta Puertas Adentro de la Patria. Pero peor aún, porque dice, bueno, en una Europa, en un occidente, digamos, que es un cementerio humano y espiritual, veo a los movimientos femeninos, en lugar de estar pensando conjuntamente con los varones un proceso de reconstrucción de cada una de sus naciones, están pugnando por los varones por encontrar espacios de poder, digamos, están muy ocupadas de su propia agendita minoritaria y pierden de vista la agenda mayoritaria, la agenda nacional y de salvación nacional, hasta en esos términos lo plantea. Entonces va a tener, para las feministas, de hecho, digamos, no vamos a encontrar en los escritos y en los discursos de Eva Perón alocuciones donde diga, bueno, las argentinas justicialistas somos feministas, solo un breve pasaje donde diga, bueno, este siglo se va a recordar como el del feminismo victorioso, sino que va a hablar de movimiento de mujeres o femenino, pero no feminista. ¿Por qué? Porque el feminismo estaba caracterizado en su concepción como algo elitista, oligárquico, y de hecho de espaldas a las mayorías de las mujeres.
y en función de lo que vos, Cristian, mencionabas de las madres. De hecho, gran parte de la lucha política por la obtención del voto femenino, que la comienza Perón en el año 44 con la Comisión Pro Sufragio Femenino, y la retoma ella después del 17 de octubre del 45 y se ocupa de organizar políticamente en un dispositivo integral e independiente de los varones a lo largo y ancho del país, reitero, de lo que va de la rama al partido, ella se va a ocupar de legitimar que las mujeres deben votar porque son madres. Dice, ¿qué más importante en términos de rol comunitario de las mujeres que sostienen los hogares y que forman a los hijos y son formadoras además y compañeras del varón, que las mujeres argentinas, a diferencia de las feministas que decían, bueno, en realidad las mujeres deberían votar si tienen estudios específicos y universitarios. De hecho, el feminismo va a converger casi en su conjunto las diversas tradiciones en la Unión Democrática. Esto va a enfrentar al primer gobierno que desde el Estado dice las mujeres deben votar. Lo promete Perón en el 43 y una de las primeras medidas que integra el primer plan quinquenal en el año 46 es el voto femenino. Entonces, lamentablemente, este feminismo actual tiene muchos ecos y muchos ribetes similares a aquel feminismo que de hecho criticaba Eva Perón. Sí, has hecho un gran análisis, ¿no es cierto? Y es tal cual, el feminismo como así el nacionalismo, y da cuenta de ello en mi mensaje, Eva, tenían esos tintes elitistas y oligárquicos, lo llamaban, ¿no es cierto? En donde hoy podemos ver cómo sin ningún mayor complejo convergen, ¿no? Liberales y marxistas en el feminismo. De hecho, hay fotos donde lo podemos ver paseándose en las marchas, porque como bien mencionabas, la primera ola está caracterizada por el liberalismo, ¿no es cierto? Y la segunda la toma el marxismo, y hoy convergen todos juntos. Lo peculiar es que hoy en día el peronismo promueve todas esas ideas contra las cuales nació oponiéndose, ¿no es cierto? El feminismo, el igualitarismo, ¿no es cierto? Por eso Perón plantea la idea de una justicia social y no el igualitarismo colectivista del marxismo. Ahora las políticas antinatalistas y eugenésicas, todas ideas que, como dice Luis siempre, ¿no? Las ideologías del poder, podríamos decir, como dice Luis, impulsadas por el poder mundial, el capitalismo financiero especulativo que las difunde con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y hoy el peronismo las toma, y eso creo que es lo peculiar. Sí, sin duda. A mí me parece que nosotros en este tipo de debates, digamos, y en las grandes preocupaciones que tenemos por una Argentina disgregada y al borde de la disolución nacional, debemos recuperar una visión estratégica, decir, bueno, hoy en realidad nos están explotando en las manos hechos políticos, digamos, y un abandono de la doctrina justicialista que lleva décadas en la Argentina, y que de hecho me parece que el último gobierno justicialista en términos doctrinarios integrales fue el gobierno de la compañera Isabel Perón, y que del 83 a esta parte, digamos, me parece que hay un marco para poder evaluar gran parte de los problemas que la Argentina tiene en la actualidad, una Argentina que del año 83 a esta parte condena a un tercio o un medio o la mitad de sus compatriotas a vivir de revolver de la basura, digamos, o que no están dentro de ningún proyecto nacional, porque la Argentina perdió la noción de proyecto nacional, porque un proyecto nacional como hoja de ruta, lo hemos charlado en alguna oportunidad con ustedes, implica en principio un diagnóstico certero de los grandes problemas nacionales, y hoy uno escucha a la dirigencia, o viene en décadas escuchando a la dirigencia, y lamentablemente los diagnósticos son los diagnósticos que les dicta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o Soros. Entonces, indudablemente, de un diagnóstico mentiroso, poco certero, difícilmente vos puedas proyectar en términos del corto, mediano y largo plazo tu política soberana. Entonces, me parece que del 83 a esta parte se ha instalado en la Argentina un tipo de democracia demoliberal. Reitero, esto nosotros ya lo hemos hablado al aire, que me parece que es el marco de gran parte
de los problemas que nos explotan en las manos, una democracia, digamos, un modelo de democracia que ya estaba finiquitada en nuestra experiencia histórica, porque el último gobierno justicialista asentó un tipo de democracia social orgánica y directa con participación en las organizaciones libres de pueblo, y después de la derrota que implicó la dictadura cívico-militar del año 76, se alentó este modelo de democracia, digamos, un hombre, un voto. El pueblo es un convidado de piedra al que únicamente se lo convoca cada 2 y 4 años a poner el voto en las urnas. Y esto implica, por otro lado, digamos, que la dirigencia argentina esté totalmente desvinculada de la noción de organizaciones libres de pueblo o de la noción de pueblo argentino en términos integrales. Entonces, ¿a quiénes responden? Y responden a agendas foráneas, a la plata del extranjero o a intereses meramente corporativos, sin ningún tipo de sanción social. Y con esto doy un ejemplo concreto. El justicialismo repartía el poder legislativo en tercios, en un tercio para la pata política masculina, un tercio para las mujeres, un tercio para la Confederación General del Trabajo. Esto después en la última gestión de gobierno Cámpora, Perón, Isabel, se agrega, digamos, la pata de la juventud. Ahora, esos tercios, ¿qué implicaba? Que llegaban a la toma de decisiones hombres y mujeres que tenían un nivel de representación en colectivos mayoritarios en la Argentina. ¿Qué implicaba? Por ejemplo, que si vos tenías un legislador de movimiento obrero organizado, si el tipo levantaba la mano en el Congreso para votar una medida en contra de los trabajadores organizados, iba a recibir una sanción social. Hoy eso casi no existe, entonces nosotros vemos a los legisladores, cuando se dice, por ejemplo, el tema de la deuda externa, hay que decir, bueno, la deuda externa de Macri y de gran parte del justicialismo que la legitimó con el voto en el Congreso de la Nación. Entonces, me parece que nuestra dirigencia, como no tiene noción de sanción social, de última se manda a guardar, se recauchuta y vuelve a aparecer en una lista nueva pasados los años. No tenés una noción de representación de ningún tipo de colectivo que te pueda marcar la agenda, que te pueda decir por dónde eso que vos representes. De hecho, con el aborto se ve con muchísima claridad. Digamos, una medida que debería interpelarse en términos geopolíticos, los tipos que te dicen, y bueno, no, yo la verdad que hablé con mi hija, o con mi señor, o con mi vecina, y me explicó que las mujeres pobres, bueno, todas esas sandeces e infamias que se esgrimen para tomar decisiones, digamos que son estratégicas y trascendentes para los argentinos. Entonces, me parece que la democracia demoliberal es el marco para poder evaluar gran parte de los problemas que tenemos en la actualidad. A mí el otro día estaba hablando con Alberto Letieri y le decía, ¿no?, cómo a veces el poder hace, bueno, te puede cambiar un país y te puede destruir un movimiento político histórico, ¿no? Sí, sin duda. Eso ha sucedido en gran parte de Iberoamérica después del plan imperial de las dictaduras cívico-militares que impusieron un modelo económico, el neoliberalismo, y cuando te imponen un modelo económico, el enemigo antinacional se impone en el resto del ordenamiento de la vida comunitaria. Para el caso concreto de la Argentina, que es el interés y el anhelo de todos nosotros, un modelo político, democracia demoliberal, reitero, que era vieja para la experiencia de los argentinos. Un modelo societario, que es la sociedad esta líquida, digamos, o continuamente dividida, cuando nosotros éramos una comunidad organizada, y en términos culturales, una cultura de tipo neocolonial, cuando nosotros teníamos la propia expresión cultural vinculada, digamos, al ser nacional de los argentinos. Ahora, lamentablemente, el problema nuestro es que gran parte de este plan global de guerra contra la Argentina se opera en nombre del justicialismo. Sí, porque hay perdona, Cristian, sí. Hay el tema de la pandemia, cómo se manejó la pandemia acá y cómo se manejó en Uruguay. Estamos hablando de un vecino, o en Chile o en Brasil, ¿viste? Fue terriblemente para perjudicar a la Argentina como está manejado. Sin duda. Algo, para decir algo, ¿no?
Sí, sí, esa medida como tantas otras. Me parece, yo insisto en algo que puede sonar incómodo, pero me parece que el problema está en el campo nuestro. Hasta que los justicialistas de las organizaciones libres del pueblo no empecemos a patalear y a poner límites a la dirigencia, difícilmente esto cambie. Mira, y voy a un ejemplo concreto, que a veces los ejemplos explican un poquito mejor que las cuestiones más argumentales. Con respecto al aborto, los que venimos, digamos, de una tradición de discusión vinculada al valor trascendente de la vida y que tuvimos digamos, un activismo fuerte en la discusión de hace 2 años en torno al intento de esta dirigencia cipaya de legalizar el aborto en la Argentina, teníamos una discusión que era: con aborto no te voto. Yo lo he escuchado tanto en compañeros muy, muy queridos y muy comprometidos con la batalla nuestra. Ahora, en el marco electoral, uno de los, diría, el único candidato a presidente que dijo en promesa de campaña, yo creo que fue de hecho la única promesa de campaña que cumplió, que se amparó, digamos, en la legalización del aborto, fue Alberto Fernández, y ahí a los compañeros se les acabó con aborto no te voto, porque ahora, digamos, estamos pataleando en el vacío. Ahora el tipo lo dijo de entrada: voy por acá. Y bueno, y a nosotros debería habernos alertado, decir, bueno, indudablemente, si este señor está alentando esa agenda, es porque la guerra del globalismo y del imperio le está poniendo plata detrás, porque lamentablemente la política en general, en lugar de dirimir el bien común, por la plata baila el mono, dice el dicho popular. Entonces me parece que nos falta firmeza dentro del espacio del justicialismo para decir, bueno, se terminó, ¿y con qué te corrían? Y bueno, digo, y con aborto no te voto, pero vamos a votar a este señor, pero si no viene el cuco Macri. Bueno, deberíamos entonces discutir quién lo puso a Macri, digamos, cómo llegó Macri. Sí, también es cierto que en el lado de la derecha también debe haber gente que es antiaborto. No, a ver, me parece que es un debate que sí, que trasciende las fuerzas políticas. Ahí está. Ahora, independientemente de eso, lo que te quiero decir, digamos, porque el aborto es una dolorosa para muchos de nosotros, entre muchas otras, digamos, hoy el 60% de los nenes no come o come mal en la Argentina. Entonces, hay cuestiones estructurales sin resolver, porque sigue primando el esquema económico de Martínez de Hoz, que es momento, digamos, que nosotros ajustemos la rienda y nos pongamos más firmes con la dirigencia, porque yo veo muchos compañeros hoy pataleando, pero bueno, el señor te lo dijo de entrada, que ir por ahí, no es que... De hecho, Macri nos metió el despelote, y en Macri sí que no era una promesa de campaña. Ahora, tuvo la listeza después de meternos el despelote dentro del campo nuestro, de pararse por arriba, ni celeste ni verde. Entonces, nosotros vamos acompañando, yo en particular, digamos, no lo voté a Alberto Fernández, pero lo que quiero decir, todo el campo nuestro, acompañando integralmente a un señor que viene amparado sobre las garras del imperialismo. Entonces después nos rasgamos las vestiduras. Entonces me parece que hace falta ajustar las riendas y acordar, digamos, determinados puntos en común sobre los que no vamos a flaquear, porque si no vivimos llorando sobre leche derramada. El tema es que para llegar arriba tenés que tener alguien que te mueva mucho, y los medios te mueven tanto que es imposible llegar si no te promueven los medios. Sí, o como bien dice Luis, tener compromisos con otros, ¿no? Me parece, tenemos un audio para escuchar que es 1 minuto del padre Pepe, que está en relación a esto, a ver si lo escuchamos. Hacer y durante toda su vida. Por eso el análisis genético de cada embrión permite conocer mucho sobre el futuro de la persona. La ciencia puede leer la totalidad de la secuencia genética del ADN de un sujeto mucho antes de su nacimiento. Así, lamentablemente, los países capitalistas que han aprobado el aborto han depurado con un pensamiento cuasi nazi al 90% de los niños por nacer con síndrome de Down. El presidente dice que ha enviado el proyecto al Congreso.
porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Sería interesante que nos dijera ante quién se comprometió, a quién le prometió en tal caso. Al pueblo, seguramente no, al pueblo de la villa menos, y al de las provincias del interior tampoco. Bueno, esto fue la exposición de hace 2 días en la comisión del padre Pepe, hablando un poco sobre lo que decía Luis, y quería hacer hincapié en esto que vos decías hace un rato, Isiar, ¿no? Que no tomar el aspecto geopolítico y de pensamiento estratégico, algo que también estaba plasmado en el mensaje ambiental a los pueblos y gobierno del mundo de Perón, ¿no es cierto? Donde ya hablaba de estas políticas demográficas promovidas de Estados Unidos, ¿no? Está el caso del informe Kissinger o el previo de Rockefeller, donde lo ven como un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, porque al incrementar la población y crecer la desigualdad, vería que eso afectaría a los intereses de su país. Y no se tiene en cuenta este aspecto, o casualidad, bien lo plantea el padre Pepe, que se da por segunda vez que se sale el tema del aborto cuando se pide un acuerdo de facilidades extendidas al FMI, ¿no es cierto? Está conocido el caso del Banco Mundial y la planificación familiar, como lo llaman ellos, y quizás pasa por desapercibido, o algunos no lo quieren ver, o miran para el costado, ¿no es cierto?, la influencia de las grandes multinacionales, como la Planet Parenthood que recién hablábamos, bueno, Amnistía Internacional, que iluminó el cabildo, ¿no?, un símbolo nacional, pintándolo de verde con un proyector, pidiendo la legalización del aborto. Bueno, la misma Fundación Rockefeller, la Open Society Foundation, que invierte millones y millones para financiar la campaña, ¿no es cierto?, dándole fondos directamente a políticos. Uno puede entrar a los reportes financieros del sitio web y lo ve. Justamente todo contra lo que se opone el peronismo, ¿no es cierto? Todo el capital financiero especulativo, desde lo concreto, ¿no?, lo que representa para las distintas naciones en pérdida de puestos de trabajo a cambio de servicios financieros, y después desde lo ideológico, ¿no?, la ideología promovida del poder, como lo es hoy el feminismo y la ideología de género. Sin dudas, y reitero lo que mencionaba hace un ratito de manera totalmente desembosada, porque ni siquiera cuidan las formas, es abiertamente como lo muestran. Lo del cabildo de verde, bueno, lamentablemente es expresión del momento que vive la Argentina. Yo creo que la intervención de Pepe, digamos, un hombre de la institución Iglesia profundamente valiente, reforzó lo que había dicho hace 2 años en el debate en el Congreso de la Nación, cuando abiertamente dijo aborto es Fondo Monetario Internacional, amparado a que en la mirada justamente estratégica del justicialismo, que nosotros en general alertamos con las discusiones de Kissinger del 74, pero hay que ir más atrás. De hecho, el aborto está penado en el primer plan quinquenal. Claro. Uno dice, bueno... Imagínate, discúlpame, imagínate una Argentina de 200 millones de habitantes hoy. Sin dudas, y de hecho, digamos, uno lo puede ver en los planes estratégicos y en todos los aportes doctrinales del justicialismo. De hecho, yo siempre hago hincapié en La Hora de los Pueblos y América Latina Ahora o Nunca, esos 2 libritos que en realidad son uno con poquitas reformulaciones en pocos meses de diferencia de edición de cada uno, donde Perón propone una reactualización doctrinaria en función del cambio geopolítico del mundo, y que insiste, digamos, en que Iberoamérica cifraba en sus mayores virtudes, que eran el territorio amplio y los recursos naturales, su mayor peligro en términos de futuro. ¿Y qué proponía? De hecho, digamos, incrementar la política poblacional de cada una de las naciones en el marco después de lo que conceptualmente va a aparecer en el modelo argentino para el proyecto nacional como el proyecto de la gran comunidad organizada, como un esquema de defensa nacional, digamos, porque la población era defensa nacional. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la Argentina, en el plan trienal y en el modelo argentino para el proyecto nacional, y de hecho en las intervenciones fundamentalmente posteriores de Isabel Perón, aparece con muchísima claridad esta guerra contra la Argentina por los recursos naturales, la tierra a
habitable en función del recorte de la población. Sobre todo Isabel se va a referir a la píldora. Pero bueno, nosotros después lo podríamos amplificar con las políticas económicas asesinas que ha desarrollado la Argentina del 83 esta parte, que matan miles y miles de argentinos en cualquier barrio humilde del territorio federal. Entonces, el justicialismo se opuso abiertamente a la intervención del imperio en el territorio, digamos, y en el control de la población de los argentinos. Entonces es lamentable que esta dirigencia, en nombre, digamos, de la mentira de la salud pública y demás dislates, empuje estas agendas destructoras de la nacionalidad. Sí, que volvemos quizás un poco al principio, ¿no? Que tiene un fin que es claro y hay que ver a quién beneficia, que ahí está uno en el resultado totalmente transparente de quienes salen ganando con estas políticas antinatalistas, ¿no es cierto?, que son los grandes capitales financieros del mundo. Y por eso es una cuestión, perdón, ya te dejo, para volver al principio de lo que quería comentar, que es en esta anarquía de los valores, ¿no es cierto? Porque el aborto, además de ser una cosa que deben debatir, y bien lo hacen los juristas como los científicos, también en el campo moral y geopolítico, como veníamos hablando, ¿no es cierto? Porque es una cuestión teológica, ética y geopolítica, y son los factores que se están dejando de lado, ¿no? Porque si se pierde el sentido sagrado, ¿no? Mirá, hace poco justo releía a Pasolini los escritos políticos, ¿no? Él hablaba de la vida en el sentido sacer, ¿no? En términos del Imperio Romano, ¿no? Que sagrado de sacer puede ser sagrado o maldito a la vez, y están transformando en eso, ¿no? En la vida como algo maldito, no sagrado. Sin dudas, a mí me parece que el tema grave que nosotros enfrentamos con esta discusión es la cuestión de los valores, porque si vos le permitís a tu comunidad nacional legitimar que el valor de la vida, de lo más indefenso, que es el bebé en la panza de la mamá, no tiene sentido ni ningún valor, permitís a tu comunidad pensar cualquier otra cosa. Y esto lo vemos, digamos, en el mundo. Una vez que salió el aborto, fueron después por la eutanasia, digamos, una comunidad que está dispuesta a discutirlo todo, donde en realidad se le ha borrado la noción del bien y del mal y cualquier otra noción de trascendencia del valor de la vida humana. Esto el justicialismo lo tenía bien claro, reitero, por eso hablaba de la conjunción entre la necesidad material y además la necesidad profundamente espiritual. De hecho, Perón casi a gritos en la última actualización política doctrinaria, vislumbrando con su mirada profundamente profética gran parte de los problemas que después se avecinaron lamentablemente en nuestro país, en la región y en el mundo, que la Argentina debía sobre todo resguardar sus valores espirituales. Si algo ha hecho la revolución justicialista, además de dignificar en términos materiales, es darle un sentido de misión y de trascendencia a la persona humana que se realizaba en el marco comunitario. Ahora, cuando una nación se la vence, reitero, en el plano de lo material, el enemigo avanza en el resto del ordenamiento de la vida comunitaria, y el imperio ha sabido muy bien que no es necesario, digamos, tirar una bomba para destruir un pueblo, sino que calando hondo en su ser nacional y desfigurando su sentido trascendente y su historia, lo tiene de rodillas. Sí, entonces, sin solución de continuidad, la Argentina del 83 a esta parte, en el marco de una democracia, reitero, meramente de formas, viene llevando adelante esa guerra, que no es meramente el control de la natalidad, es la extranjerización de la economía, de los recursos naturales, es la pérdida de la noción de trabajo como ordenador comunitario, digamos, toda una serie de problemas que es necesario que los leamos en términos estratégicos, porque esto no es un problema de hoy, sino de décadas, y hoy, digamos, nos explota en las manos con mucha virulencia, porque de hecho la dirigencia argentina en nombre del justicialismo está dispuesta a todo, en lo que ni el neoliberalismo en la década del 90 se animó, digamos, a plantear un ataque
contra la familia argentina y contra la posibilidad de que las mujeres tengan sus hijos en dignidad. Entonces, si nosotros recuperamos la visión estratégica de decir, bueno, ¿dónde empieza este conflicto? ¿Y qué implica este conflicto? Implica una guerra integral contra la Argentina, que es material, reitero, el 60% de los nenes no comen, pero que además tiene una pata profundamente cultural y espiritual, de ataque a los valores básicos de la nacionalidad, y la imposición de contravalores, que son los del imperio, el hedonismo, el individualismo, el materialismo más vil, que han sido valores que de hecho el justicialismo en su tiempo histórico ha combatido y por eso ha dado a luz una noción civilizatoria alternativa a esos modelos materialistas. Mira, nosotros hablamos con una consultora psicológica que fue profesora mía, y ella siempre está hablando de creencias, que nosotros veníamos con creencias que eran dolorosas, ¿no? Y que hoy nos hacen doler, por ejemplo. Bueno, la de que había que construir a través del trabajo. Y cuando te falta el trabajo, uno sufre. Sin duda. ¿No? Y eso entonces, ¿ves? Esas creencias que nos vienen desde afuera, ahora están poniendo la renta básica universal. Y hay todo un mundo que está cambiando, pero no solo acá, me parece que es un orden mundial que está haciendo eso. Bueno, viste que este tema de la pandemia, bueno, le damos $200.000 a cada negocio que cierra, no acá no le dan nada, pero en Francia, en Italia le dieron $200.000 a cada negocio y lo cerraron. Es tirar la plata y no trabajar. Hay un mundo realmente muy cambiante afuera. No, sin dudas. Ahora, ese mundo en guerra, ese mundo deshumanizador, la Argentina supo darle una respuesta. Reitero, uno dice, bueno, hay una geopolítica y Francisco dice con claridad, el mundo está cursando una tercera guerra mundial de apartes. Bueno, la Argentina es un capítulo de esa guerra. Ahora, nosotros tenemos una doctrina que ha funcionado históricamente como anticuerpo para frenar este avance arrollador de los modelos liberales materialistas hacia nuestro país, sobre todo de injerencia en la posibilidad de que la Argentina se dé su propio proyecto nacional y tome sus propias decisiones, y centralmente que encare un proyecto nacional que resguarde a todos sus hijos, porque uno dice, bueno, el tema del trabajo es un problema mundial ahora. Los países autodenominados del primer mundo, por ejemplo, el debate tecnológico lo armonizan con las necesidades de su propia comunidad. Mira, Perón en el 74, y yo reitero ese texto que es profético del modelo argentino, porque si bien hay cuestiones, ese mundo bipolar no existe más, estamos frente a un mundo multipolar y demás, gran parte de los problemas que él avisora van a venir en el mundo. De hecho, fue lo que sucedió en su digamos gran capacidad de analizar la geopolítica mundial. Y una de las cuestiones que avisoró fue el avance de la tecnología. Dice, bueno, la tecnología, la Argentina y el continente iberoamericano la deben interpelar en función del centro de interés, que es la persona humana. Entonces, tecnología, dice Perón, para la liberación. Porque hoy, ¿qué te dicen? Y bueno, no va a existir más el trabajo por el avance tecnológico. Entonces, digamos, el avance tecnológico, ¿quién lo dirime? Digamos, porque ahí es como la mano negra del mercado, de no hay nadie, ¿no? Se supone que si vos tenés un proyecto civilizatorio, alternativo, y un proyecto nacional de liberación, los avances tecnológicos no llevarían a la destrucción del trabajo, sino, digamos, a la mejora del trabajo en función de la pervivencia de lo más relevante, que es la persona humana. Entonces me parece que más allá del movimiento del mundo, que nosotros tenemos la capacidad en términos doctrinarios de darnos un proyecto nacional que incorpore a través del único ordenador, que es el trabajo, no el subsidio, que es lo que viene alentando lamentablemente la política del 83 a esta parte, el subsidio de hambre, digamos, y que destruye la cultura del trabajo. Siempre doy un ejemplo, doy clases en una universidad del conurbano con estudiantes muy humildes. Bueno, mis estudiantes, que tienen entre 20 y 25 años, no saben lo que es el trabajo, porque sus padres no lo tuvieron, y porque gran parte de sus abuelos no lo tuvieron.
Entonces, lamentablemente, digamos, es la cultura del trabajo, hay que volver a alentarla como el único ordenador social, y de hecho para nosotros, digamos, no es como para los marxistas que el trabajo es dominación y toda esa sarta de sandeces, sino que el trabajo dignifica. Entonces me parece que se ha perdido la noción de trabajo, porque vamos a ser una sociedad de esclavos, digamos, y una sociedad donde tenés un % siempre afuera viviendo de los subsidios de hambre. ¿Por qué? Porque básicamente no se discute el sustrato neocolonial de la economía. Si sigue primando la economía de Martínez de Oz, que se mantiene intocable, y esto hay que decirlo, y no nos tiene que temblar el pulso, el 76 esta parte, difícilmente podamos avanzar en el resto de las agendas, porque Perón lo decía con claridad, son 3 banderas. Ahora, sin independencia económica, difícilmente un país pueda tomar decisiones soberanas en el terreno de la política, y menos redistribuir la riqueza en términos de justicia social. Sí, la ley de entidades financieras sigue vigente. Claro que sigue vigente. En una Argentina profundamente rica, que tiene posibilidades de darle de morfar no a los 44 que somos en la actualidad, sino casi a 70 millones de argentinos. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya naturalizado hasta en el debate político que bueno, que la Argentina es un país pobre? Nadie se anima a decir, no, es un país empobrecido por la garra del imperialismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos, el imperialismo afuera. Entonces, me parece que nosotros tenemos el espíritu, el sentido de misión, la doctrina como para encarar gran parte de los problemas nacionales. Sí, sin dudas. Es un proceso anárquico, yo diría, o anómico, ¿no? Tomando en cuenta las distinciones que tiene el concepto, en donde, como bien remarcabas, ¿no? El materialismo se ha devorado el mundo y la técnica ha dominado la naturaleza y en el medio las personas. Y hoy, por lo menos, como bien relatabas hace unos momentos, no se ve en la dirigencia actual que se tome dimensión del proceso histórico en el que estamos inmersos, y eso es quizás lo que a uno lo preocupa, ¿no es cierto? Más sobre todo teniendo en cuenta que, como bien mencionabas, tenemos un pensamiento, un proyecto nacional ya pensado, diseñado hace algunos tiempos para las generaciones futuras. Sin duda, lo que pasa que un proyecto nacional y una doctrina que la dirigencia no lee ni conoce. Lamentablemente el justicialismo se ha convertido en un partido más del arco demoliberal y las banderas las ha guardado en el cajón de los recuerdos. Entonces me parece que es momento de que tengamos la firmeza de decirle a la dirigencia que si es en nombre del justicialismo, hay un norte, digamos, que el pragmatismo, en el terreno del pragmatismo no vale todo. Después te tiran pero Perón un pragmático. Ahora, el límite del pragmatismo para el general Juan Domingo Perón era la defensa del patrimonio de los argentinos. Entonces, no, en nombre del justicialismo no se puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Digamos, primero porque hay realizaciones históricas, objetivas, reales, una verdad, y después porque la doctrina está escrita, y porque el modelo argentino está esperando. Ahora, si nosotros seguimos dirimiendo gran parte de los debates en el terreno de la política en función del primado de la opinión, qué sé yo, Cristina Fernández de Kirchner, cuando se anima a decir que fue la primera presidenta mujer en la Argentina, pero está desconociendo a la compañera Isabel Perón, esos problemas gravísimos tenemos, además vinculados a la historia reciente, cuando, digamos, se patalea en función de que es imposible en el corto plazo diseñar un programa nacional. Decir, bueno, mirá, Perón realizó el modelo argentino, lo dejó por escrito y le demandó 2 meses de trabajo. Ahora, 2 meses de trabajo, ¿y qué tenía? ¿Y qué le sobraba a Perón? Porque le quedaba poco tiempo de vida, ahora le sobraba patriotismo. Entonces, me parece que si nosotros no tenemos la firmeza de decir, bueno, hasta acá llegamos con esta dirigencia, porque estamos, digamos, en ese movimiento de pinzas entre liberales y progresistas, y pareciera el mal menor, y seguir trabajando para parir desde el seno de la Argentina profunda una dirigencia que realmente
esté dispuesta a luchar por la Argentina y a representar las banderas históricas de nuestro movimiento nacional justicialista. El tema es que el justicialismo, el radicalismo, los hombres integran, ¿cómo se llama? Coaliciones, ¿viste? Se pasan de un partido al otro. Ahora están armando, no quiero decir nombres, pero bueno, hay nombres. Vos también nombraste otro presidente que decía que era peronista y no fue tan peronista. Entonces, es imposible realmente para la masa, para el pueblo, llegar, porque también, mira, se ve en el caso de la pandemia, no hay líderes que conduzcan a decir esto no puede seguir como está siguiendo. Y se funden los negocios y no se quejan lo que se funden, y se quedan sin trabajo y no se juntan, dejan a los chicos encerrados y no hay padres que lo defiendan. ¿Me explico en qué situación está el mundo? Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Luis. Lo que pasa que, bueno, nosotros el sentido de misión y la esperanza no la podemos entregar porque estamos entregando absolutamente todo. Ahora uno dice, bueno, uno se enfrenta a un monstruo, los medios de comunicación, la plata del extranjero, hasta la mafia del narcotráfico, que es la que financia gran parte de las campañas políticas. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, pensemos a los monstruos que se enfrentaron nuestros patriotas, no eran menores que los que enfrentamos nosotros en la actualidad. Entonces, sí, ahora tienen la excusa, viste, que te hablan de las correlaciones de fuerza, qué sé yo, ¿no? Como si la Segunda Guerra Mundial hubiese sido un chiquitaje, o enfrentarte a los dos imperios, ¿no? En pie, el soviético y el norteamericano hubiese sido algo poco... dificilísimo, y es más, te diría, Cristian, en un mundo mucho peor, porque el mundo bipolar ni siquiera te ofrecía la posibilidad de que te puedas apoyar en términos geopolíticos en ningún lado. Bueno, hoy para la Argentina tiene posibilidades. De hecho, digamos, el mundo, a pesar de la deshumanización y la guerra constante, ofrece modelos civilizatorios que de hecho están transitando caminos similares al de la Argentina justicialista. Lo que nosotros hicimos en el pasado está hoy mostrándose victoriosamente en el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? Digamos, el problema es la dirigencia que piensa con criterios de colonia y que no está dispuesta a dejar, digamos, en suspenso la noción de que la Argentina es es el negocio, es un shopping, vengan con plata los gringos y llévense lo que quieran. Ahora, yo creo fervientemente en los anticuerpos que anidan aún en nuestra comunidad, y uno lo ve, y hasta lo vio con el debate del aborto. Se levantó la Argentina profunda, digo, la Argentina no es capital federal, la Argentina no son las minorías ilustradas, la Argentina lamentablemente no es la dirigencia. Indudablemente yo sigo creyendo en que ya llegará, como decía el Martín Fierro, un criollo a esta tierra a mandar, y hay que seguir trabajando con fe en el porvenir por el país de nuestros hijos y a futuro, de hecho, a nuestros nietos, porque el daño es tan grande que creo que va a llevar un proceso de reconstrucción nacional vinculado a generaciones mancomunadas en una causa en común, y hay que seguir trabajando con fe en lo nuestro. Tal cual. Sí. Quedó demostrado, ¿no? Creo que el símbolo de eso fue la despedida de Maradona. El otro día hablamos un poco, ¿no? La expresión simbólica, ¿no? De cuando el pueblo se decide algo, no hay pandemia, no hay nada que se le sobreponga, y que el pueblo, a los que no los traicionan, siempre le es leal. Así que bueno, Isiar, nos quedan 2 minutos. Queríamos, que nos cuentes dónde te puede seguir la gente, si vas a estar haciendo alguna presentación. Bueno, mira, ya estamos medio en el cierre de año, quemando los últimos cartuchos. Yo, con las redes sociales no me manejo demasiado, no soy muy tecnológica, tengo meramente un Facebook donde en general subo los cartelitos de las actividades. He presentado hace un tiempito, junto con un entrañable y querido compañero, sí, el gran Diego, sí, el gran Diego Mastieri, que él presentó su biografía sobre Isabel Perón, y yo mi libro Santa Eva Perón en la Confederación General del Trabajo. Después hice presentaciones con compañeros en radio. El libro está disponible en la editorial Fabro,
y bueno, es un pequeño aporte a este proceso de restauración de valores que nos debemos y en el que cientos de compatriotas estamos, porque yo insisto que muchas veces, como bien mencionaba Luis, uno dice, bueno, está frente a un monstruo, sin duda. Ahora, la realidad es que vamos concretamente al caso del aborto. El aborto es un debate, digamos, de minoría. Uno sale de la capital federal y sale de las capitales de provincias, y las capitales han sido siempre, para el caso de Capital Federal, los intereses del puerto. Sí. Esto, digamos, es la batalla histórica de la Argentina, y bueno, no es debate trascendente, como no lo es el lenguaje inclusivo, ni la ideología de género, y toda esta basura que nos están metiendo lamentablemente como política de Estado. El argentino de a pie está intentando sobrevivir, darle de morfar a sus hijos, criar a la familia en dignidad, digamos, está discutiendo los grandes problemas nacionales, que es comer en la Argentina, porque lamentablemente en el país rico en alimentos, los argentinos no comen. En el país de las vacas y el trigo, los argentinos no pueden comprar carne, tomar leche ni comer pan. Exacto. Entonces me parece que independientemente de estas agendas y filtradas y que bueno, que están insectificando la noción de persona humana, uno con los pies sobre la tierra tiene que decir, bueno, lamentablemente la dirigencia argentina no representa los intereses mayoritarios, ahora pervive un pueblo que sigue batallando por parir hijos, por criar hijos y por defender esta Argentina. Bien, gracias Iciar, la verdad que muy lúcida. Un gusto hablar con vos, como siempre. Muchas gracias. Esperemos el año que viene a ver si ya podrá venir al piso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Les agradezco a ustedes el tiempo que me hayan invitado. Quedo a sus órdenes como siempre y bueno, muchas gracias por seguir batallando por la Argentina pendiente. Un abrazo gigante. Un abrazo, gracias. Otro abrazo para los dos. Bueno, ahí pasó Iciar Recarle. ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Dale ahora, dale. Ya volvemos, somos siempre en la web www.larz.com.ar. Hacia todo el planeta. Transmite La RZ. Con estudios ubicados en Avenida